Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia como un gran regalo que no podamos pagar. Señor, ¿cómo podemos olvidar nuestra gracia que recibimos por medio de muerte de Jesucristo? Todavía estamos viviendo por tu gracia y por nuestra salvación que recibimos por medio de derramada sangre de Jesucristo. Nosotros cada vez cuando oramos en nuestras oraciones queremos recordar más nuestra gracia. Queremos decir verdaderamente, queremos agradecer a ti verdaderamente. Confesamos que somos débiles, somos nada. Aún así, tú nos recibió como tu Hijo verdadero y también siempre, todos los días, nos fortaleció con tu palabra y con tu iglesia, con los hermanos. Gracias por darnos un gran regalo, los hermanos y tu iglesia verdadero. Hoy también para escuchar tu palabra, para obtener un consuelo verdadero y para recibir tu guía verdadero, estamos aquí. Conforme nuestro deseo en sermón, Señor, espero que derrame tu voluntad para que podamos obtener buen alimento espiritualmente. Señor, cada vez haznos verificar nuestra salvación verdaderamente, cada vez con tu palabra, con nuestra fruta en nuestra vida cristiana, para que entre nosotros nadie persona se queda en el mundo cuando nos arrebataremos en el día del Señor. Por medio de examen de nuestra salvación, queremos entender más tu gracia. No queremos vivir como una religiosa del mundo. Señor, nosotros no somos religiosos del mundo, somos cristianos verdaderos. Entonces, queremos glorificar verdaderamente. Aún encontramos una dificultad, queremos pensar, porque nosotros tenemos una capacidad, pero a veces, por nuestra preocupación, por nuestro pensamiento personal y sentimiento personal, olvidamos nuestra capacidad y poder y gracia a todo. Señor, para recuperar nuestro estado, hoy también estamos aquí. Conforme tu voluntad, tu guía verdadero, nosotros queremos recuperar y recibir un consuelo verdadero. Nosotros, ¿dónde podemos conseguir recibir consuelo y descansar verdaderamente? Solo tu iglesia y en tu palabra. No venimos aquí para trabajar. Servicio de la iglesia y sermón dominical y la relación con los hermanos, todos son un descanso a nosotros. Queremos disfrutar verdaderamente hasta salir de nuestra iglesia, y también entre semana también queremos encontrar más tu consuelo por medio de tu palabra, por medio de lectura de la Biblia. Algunos hermanos están pasando dificultad, mala salud y por problema económica y daño corazón. Señor, espero que con tu mano corazón toque con a corazón de ellos y cuerpo de ellos para sanar y pronto en tu santa voluntad. Y también cuando encontramos dificultad, queremos meditar más y más. Haznos una meditación grandemente en nuestra vida cristiana para que podamos obtener tu voluntad por medio de nuestro ambiente y circunstancias. No meditamos nuestro ambiente y circunstancia, todo. ¿Quién podría recibir tu guía verdadero? En nuestra vida cristiana sabemos muy bien que no hay casualidad en nuestra vida cristiana. Aún es buena o mala, ya escondió tu voluntad. Buena, santa voluntad. Señor, queremos obtener tu voluntad por medio de ambiente y circunstancias. Y también haznos orar uno con otros para que podamos
apoyar en nuestra vida cristiana verdaderamente. Señor, no queremos mentir. Aún decimos, estoy orando, pero a veces no oramos. Para dar un consuelo estamos diciendo, estoy orando, pero no queremos mentir. Señor, queremos orar verdaderamente para ayudar y acompañar verdaderamente. Tú nos hizo como una familia, un cuerpo verdadero, Señor. Como haznos ayudar uno con otros verdaderamente. Por medio de nosotros queremos entender más tu invisible y tu presencia todo. En el mundo, muchos pastores y misioneros hermanos están predicando evangelio. Conforme buen ejemplo de ellos, nosotros también queremos superar y vencer todo nuestro ambiente. Aún tenemos muchas persecuciones. Afuera de la iglesia, muchas personas aún no escucharon nada. Tu palabra y evangelio correcto está haciendo muchos rumores. Señor, espero que perdone errores más bien, Señor, dele más una oportunidad para escuchar tu palabra verdadera hasta final de tiempo. Somos esperanza verdadera en nuestra zona. Entonces, conforme tu buena santa voluntad, Señor, espero que utilice a nosotros para evangelizar nuestra zona. Hoy también queremos recibir y alimentar bien en tu palabra. Espero que, Señor, como ayúdanos para que Satanás no estorbe en nuestra zona para escuchar tu palabra verdadera. Espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para que podamos obtener todo de ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Listo. Leamos juntos con voz alta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta aquí. Hoy es la tercera enseñanza de la estatura de la plenitud de Cristo. El cristiano salvo tiene vida y nace de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo significa que una nueva vida ha comenzado. La vida no es algo especial que crece cuando nace, es normal. Entonces, a través de lo que creemos, recibimos vida y nos convertimos en un cristiano completo a través del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Cuando eso sucede, ya no tenemos la fe de un niño y avanzamos hacia una vida como la de Cristo. A través del proceso de crecimiento de un niño pequeño, podemos entender la transformación y el crecimiento de la vida de un cristiano, ¿verdad? Un bebé recién nacido no puede hacer nada sin la ayuda de sus padres. Comer, vestirse, protegerse de peligro
y lavarse y limpiar sus intestinos, requiere la ayuda de sus padres, ¿verdad? No puede gatear ni caminar. A medida que crecen, se vuelven capaces de moverse y distinguir entre lo que pueden comer y lo que no, ¿verdad? Sin embargo, cuando empiezan a hablar, también dicen lo que piensan y lo que quieren. Y no se preocupan por su interno y lloran y tratan obstinadamente de conseguir lo que quieren. Sin embargo, a medida que crecen, pueden distinguir entre lo que está mal y lo que está bien en su comportamiento y corregir gradualmente lo que está mal, ¿verdad? Al hacerlo, logramos un crecimiento tanto externo como interno. Este es el proceso de crecimiento humano. Este proceso de crecimiento es muy similar al de un cristiano, ¿verdad? Dios nos ha dado la iglesia para protegernos y a través de la iglesia Él suministra la palabra, la hace crecer y nos ayuda a vivir una vida limpia, ¿verdad? A través de la palabra, la comunión y el servicio, crecemos tanto externa como internamente. Sin embargo, hay un obstáculo fatal para el crecimiento de la fe. Es el descontrolar de regular las emociones de un individuo. Esto rompe la relación y el diablo trata de estorbar la justicia de Dios con eso. Si podemos controlar nuestras emociones y usar nuestros sentimientos de amor y justicia hacia el Señor, así como santa ira, tendremos la oportunidad de ser usado por Dios. Hoy, el tema más amplio de la estatura de la plenitud de Cristo, vamos a meditar un poco más palabra profundamente, cómo debemos controlar nuestras emociones, ¿verdad? Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Santiago capítulo 19 al 20. Santiago está después de Hebreos, ¿verdad? Antes de Primera Pedro. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Yo les leo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta aquí. Todo lo que hacemos se puede dividir en dos categorías. ¿Qué? Lo que es importante y lo que no es importante. Y también otra, lo que es urgente y lo que no es urgente, ¿verdad? Versículo 19 mencionó, tardo para airarse. ¿Qué significa? La ira no es importante ni urgente. Más bien, la ira es un obstáculo para cumplir de la voluntad de Dios. Una persona que se sale fácilmente por las emociones personales, especialmente por la ira, es una persona muy inmadura espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que mirarnos
Asimismo, con sobriedad y objetividad. Tenemos que mirarnos y hacer una buena distinción entre si soy fácilmente manipulable por mis emociones y mi ira, o si soy mejor para controlarlas. Hay que chequear. No escuchan con cuidado lo que la otra persona tiene que decir, ¿verdad? Más bien lo niega. Entonces, una persona que no se ve a sí misma con calma no tiene más remedio que mantenerse en ese nivel. Así que se ha estado repitiendo todo el tiempo. Es posible que no lo sabía por sí mismo que está enojado. Es grave. ¿Por qué no puede corregirlo? Hay que pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque no se miran a sí mismos. La mayoría de las personas son indulgentes consigo mismas y estrictas con los demás. Es posible que se enojan por los pequeños errores de la otra persona, preguntándose cómo pudieron hacerlo, ¿verdad? Está cometiendo más errores, pero no se da cuenta nada. Debemos tener ojos de fe para mirarnos a nosotros mismos. Al final del día, tómanos un tiempo tranquilo para reflexionar. Tal vez yo hice algo hoy que no debería. Yo era realmente un cristiano ante Dios y ante las personas del mundo. Hay que meditar. Necesitamos tiempo para meditar. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Una historia. A veces nosotros, los pastores, tenemos una reunión. Mañana también reuniremos en mi casa para conversar y planificar como plan de la iglesia en Costa Rica, ¿verdad? Pero cuando estaba en Corea igual. Entonces siempre reunimos con los pastores. Una iglesia hizo una actividad en grupo de pastores para hacer un ejercicio, para subir una montaña, ¿verdad? Una montaña muy alta. Desde bajando todo y está saludando para despedir. Pero un pastor como saludó, ¿verdad? Pastores, muchas gracias, hasta luego, listo. Se salió. Pero un pastor llamó. De repente, después de despedida de esto, ¿verdad? Un pastor recibió una llamada. Pastor dijo, ¿verdad? Pastor, perdóneme. Como otro pastor dijo, ¿qué pasó? No, como solo yo me sentí muy mal, una tristeza y una vergüenza a usted. ¿Por qué? No saludé con mucho respeto. Solamente yo giré mi mano nada más. Normalmente coreano saludamos, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Hasta luego. Saludamos. Pero hasta luego, eres segundo nivel de pastor, entre 40 pastores, ¿verdad? Pero él puede decir, porque él tiene también edad mayor. Pastores, hasta luego, está bien. Pero él meditó. Eso no está bien. Aún yo tengo una edad mayor que ellos, tuve que respetar a ellos. Llegó una herida, ¿verdad?, en su corazón. Entonces llamó cada pastor, perdóname, disculpe. Cuando escuché esto, una historia es real. Yo me sentí como me impactó mucho, acierto. Cada vez, pequeña y grande, tenemos que meditar para corregir nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces necesitamos tiempo para meditar, para corregir nuestras equivocaciones en nuestra vida cristiana.
Algunas personas piensan que no se enojan, ¿verdad? Así que hay momentos en los que pensamos que no hay nada que se pueda cambiar y arreglar. Tratar la relación de una manera formal y no profundizarla es una de las formas de expresar la ira. Aunque diga que esto no es ira, es una forma de ira. Pero eso es una otra forma de expresar de ira, ¿verdad? Realmente. Si tiene un poco de mal presentimiento con alguien, se tratarán de una manera formal. No está conversando con amoroso, un sentimiento cerca, ¿verdad? Si no le gusta, no le diga nada. Está relacionándose solo como formalidad. A pesar de que tiene una buena conversación y compartió muchas cosas consigo, si algo no le gusta, simplemente saludo de una manera formal. Hola, ¿cómo está? Sin sentimiento, ¿verdad? Normalmente abrazamos y como con sonríe y está saludando, ¿cómo está, hermana? Pero ya llegó una incomodidad, mostró su ira. Pero como exteriormente, no fuertemente, pero aún así está saludando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo está, hermana? Sí, está bien. Sí, está bien. Es también otra forma de expresar nuestra ira, ¿verdad? A los ojos de Dios, Él está enojado, ¿no? Otra forma de expresar la ira es la indiferencia. Incluso puede hablar momentos en los que ni siquiera se saluden. Cuando una pareja se enoja un poco y se enoja, es posible que ni siquiera miren a sus esposos y a sus esposas, lleguen a casa o lo saluden, ¿verdad? Y saldrán o no tiene interés nada. Se trata de ignorar a su oponente. Eso es ira. Si continuamos ignorando a nuestros hermanos, eventualmente seremos ignorados por Dios, ¿verdad? Si no queremos que nos critiquen, no debemos criticar. Es un orden, un mandamiento, ¿verdad? Dios dice que nos recompensará de acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Porque los hermanos tienen Espíritu Santo. Dios les captó por medio de sangre de Cristo. Entonces, Dios está cada uno de hermanos. Entonces, hermanos son un Dios. Señor dice a nosotros: todo lo que le hiciste a este pequeño, a mí me lo hiciste. Tratar a nuestros hermanos de una manera superficial o ignorarnos es tratar al Señor de una manera superficial o ignorarnos. Qué palabra tan aterradora, ¿verdad? Pero a veces lo seguimos haciendo. Tenemos que ser capaces de ver objetivamente cómo expresamos nuestra ira a otra persona, ¿verdad? Además, a veces chismorrean sobre la persona con la que están empatados y difunden rumores. La gente naturalmente prefiere decir cosas malas sobre los demás en lugar de cosas buenas. Entonces, si realmente ignoramos a los demás, los tratamos de una manera
superficial e incluso chismoreamos sobre ellos, entonces son completamente carnales. No están siendo guiados por el Espíritu Santo. Significa que la fe es demasiado joven. Por lo tanto, a veces es fácil maldecir y insultar. La ira es adictiva, tiene adicto. Es posible que sea adicto a la ira que expresa hacia a la otra persona, ¿verdad? Al final, hay momentos en los que dice algo tan malo que no puede controlarlo. Y en algunos casos, incluso piensan en la venganza. Todas esas son formas de expresar la ira. Si algo de esto está en nuestras vidas, necesitaremos arrepentirnos y cambiar a través de la práctica, ¿verdad? La ira causada por el pecado es una ira mala que necesita ser descartada. La ira causada por el pecado puede conducir a enfermedades mentales y físicas graves. La mayoría de las enfermedades provienen de estrés, ¿verdad? Creo que todos conocen. Cuanto más enojada y agresiva es la persona, es 3 veces mayor el riesgo de sufrir un ataque cardíaco que aquellos que no lo hacen. Cuando estamos enojados, nuestros músculos se tensan y los latidos de nuestro corazón están a punto de hacer que nuestro corazón lata más rápido cuando estamos enojados. Corriendo, entonces salió más una calor y también cambió color de como cabeza, como cara también, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, se denomina respuesta al estrés. Esa respuesta al estrés hace que el cuerpo se ataque a sí mismo. Esta consecuencia de la ira se hace sentir culpable también. También puede hacerse sentir avergonzado e incómodo, lo que hace que renuncien a nuestra vida de fe, ¿verdad? Una persona que se siente culpable se aleja de Dios. Tomó una decisión como equivocado. No voy a participar más en reuniones, no voy a llegar más a iglesia por vergüenza. Me sentí mal, me sentí incómodo. Eso es una tentación de Satanás. Entonces, por ira podemos decir más una otra tentaciones. Encontramos más otros pecados. Dios está diciendo este punto para controlarnos, ¿verdad? Es muy importante. Una persona que se siente culpable se aleja más de Dios, ¿verdad? Y la ira conduce al desaliento y a la decepción en la fe. Hay muchos casos en los que la fe se cae a causa de la ira. Moisés era superior en mansedumbre a cualquier hombre sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Pero hay que pensar, Moisés no llegó a ser así por sí mismo. Originalmente este Moisés era el hijo de la princesa del faraón y había estado en el palacio de Egipto durante 40 años, ¿verdad? Un día, sin embargo, salió del palacio y vio a un
ministro egipcio que maltrataba a israelitas. Cuando vio esto, se puso furioso y simplemente lo golpeó y lo mató un solo golpe. Luego lo cubrió en la arena y lo escondió. Eso no era ira justa. La naturaleza de la carne ha sido elevado. Es probable que la ira causada por la personalidad y el pecado de una persona conduzca al pecado, ¿verdad? Cuando el faraón, el rey de Egipto, se enteró de que Moisés había matado a un hombre, trató de capturarlo. Es por eso que Moisés huyó al desierto. Dios entrenó a Moisés pastoreando en el desierto durante 40 años. Moisés pasó 40 años tratando de tener el carácter de mansedumbre de Jesucristo, ¿verdad? Es la ira la que nos saca de la posición que Dios quiere que usemos. Si la persona a la que se le confía una tarea se enoja con demasiada facilidad, será difícil que Dios continúe usando a esa persona. Entonces, Moisés, cuando tenía 40 años, Dios no puede utilizarlo. Si tiene una control en su carácter, Dios podría cumplir un poco más rápidamente, como 40 años, no ocupa esos 40 años, ¿verdad?, para entrenarnos. Dios puede utilizar inmediatamente a él, pero Dios esperó para utilizar a Moisés, dura 40 años más. No para Moisés, Dios está dándonos una lección buena por medio de esto. Dios está controlando nuestra vida cristiana para darnos un crecimiento en nuestras emociones. Cada vez encontramos muchos sentimientos buenos, a veces malas. Salió un sentimiento malo como ira, ¿verdad? Pero por medio del ambiente, Dios está dando un ambiente para que pueda controlar y experimentar nuevamente. Pero no tenemos un deseo para cambiarla, no cambiaremos, no creceremos. Al igual que Moisés, Dios le entrenará para controlar esa ira y luego usarla. Por lo tanto, no debemos olvidar que esta ira conduce a sentimientos de culpa, lo que lleva a una separación de Dios y como resultado a un periodo de estancamiento en la fe. Y cuando estamos enojados, buscamos a alguien donde expresar nuestra ira, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la historia de Israel. Cuando no había agua ni carne en el desierto, Israel se enfureció, ¿verdad? Luego atacaron a Moisés. En realidad es lo mismo que un ataque a Dios. Hay momentos en los que estamos enfadados y atacamos a los suplentes. Vamos a pensar con un ejemplo. Una persona esforzándose bien en su trabajo, pero no fue tomado en cuenta. En cambio, fue regañado por el jefe. Y cuando llega a casa, tira, rompe cosas por rabia, por ira, ¿verdad? Bolsa y todo como cayendo, como una silla también, para mostrar, por quitar su ira, ¿verdad? ¿Cómo es el ambiente en nuestra casa? Si tratamos así, llegará un sentimiento frío, ¿no? La ira puede estar relacionada con otro pecado.
expresa enojo a sustitutos irrelevantes. Los sustitutos pueden ser personas, situaciones u objetos. Es un ataque contra ella, ¿verdad? Está creando otra víctima. Tenemos que saber lo que aterradora que es la ira. Cuando un esposo llega a casa con su ira en el trabajo, se desquita con su esposa y ella se desquita con otra persona. Es por eso que desahoga su ira a su hijo, que solo usa su teléfono celular todos los días. Así que su hijo tiene ira. ¿A quién va a atacar su hijo? Fue a la escuela y se metió en peleas con sus amigos que parecían débiles y se golpeó a él y le dañó a alguna parte. Eventualmente, el padre tiene que compensar al amigo de su hijo por el accidente, ¿verdad? Por esto, al padre sale ira nuevamente. Se repite este ambiente continuamente. Al final, ¿quién saldrá perjudicado? Es volver a uno mismo, ¿no? Este círculo vicioso se repite. Esa es la esencia de los arrebatos de ira. El hecho de que no debemos pecar cuando estamos enojados significa que la ira puede surgir. Sin embargo, está diciendo que no debemos convertirlo en pecado, sino que debemos gobernarlo. También vamos a pensar con un ejemplo, otra. Imagina que llega a la iglesia el domingo por la mañana después de una golpea de pareja. Discutieron muchos. ¿Qué opina de sus expresiones faciales? Creo que oscuridad llegó, ¿verdad? No quiere conversar. Podría mostrar: yo tengo ira, no toque, no salúdenme, por favor. Con cara oscuridad está diciendo. Es grave. Por ejemplo, ¿qué pasa a esta persona? Si es un maestro o consultor de la iglesia, debido a su responsabilidad, predicar a un colegio de la iglesia no traerá gracia a los niños. Si ese es el caso de los miembros de coro, cantarán con una cara realmente oscura. No podemos hacer esto, ¿no? Los problemas siguen surgiendo en la relación y se vuelven serios en la familia por expresión de ira. Entonces, ¿cuántas familias en el mundo de hoy están rotas y destrozadas porque no pueden controlar su ira en el momento? La ira incontrolada conduce a accidentes y crímenes. En los Estados Unidos, un estudiante fue acosado en la escuela. Estaba pensando en dejar la escuela en Estados Unidos y matar a sus compañeros, ¿no? También solo estaba pensado en matarle. Algún día voy a matar, algún día voy a matar. ¿Por qué? Ya tiene mucha ira. Así que hubo momentos en que entraron con pistolas automáticos y les dispararon a todos. Así que tenemos que recordar que nunca debemos estar enojados.
Los cristianos necesitan saber cuán seria es la ira causada por el pecado incorrecto para que puedan sanarla. Para un cristiano salvo, ¿cuál es la mejor manera de controlar de la ira? Lo más importante es ir a la cruz. Esa es la forma más importante. Hemos oído hablar tanto de cruz, ¿verdad? Entonces, a veces posiblemente no tenemos emoción y pensamiento sobre cruz. No debemos volvernos crónicos en nuestras mentes acerca de la cruz. La mejor manera de proteger, controlar, gobernar y prevenir la ira cristiana es solo a través de la cruz. Las enfermedades físicas se curan yendo al hospital y las enfermedades de alma se curan viniendo a la iglesia. No soy como doctor, pero Dios es doctor, ¿no? Eclesiastés capítulo 2 versículo 24 dice que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios nos dará una tranquilidad, una paz verdadera. Vamos a buscar Proverbios capítulo 17 versículo 22. Proverbios capítulo 17 versículo 22. Proverbios 17, 22. Proverbios está detrás de Salmos, ¿verdad? Después de Salmos, ¿verdad? Listo. Leamos juntos con voz alta. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegría es una buena medicamento. Pero ¿dónde podría conseguir esta alegría? En la iglesia, ¿no? Lo más importante es el espíritu. El único lugar donde el espíritu puede ser sanado es a través de las palabras de la iglesia. Es Dios quien puede hacer esto. Es Dios quien hizo la medicina en este mundo. Dios quien hizo los anestésicos y Dios quien creó las cosas que pueden ser operadas y sanadas por el cuerpo humano, ¿no? Jesús se presentó como consejero, como un doctor, ¿verdad? Doctor. En realidad es un médico que cura almas. No solo eso, sino que Jesús también sanó enfermedades físicas e incurables que los humanos no podían curar, ¿verdad? Sanó la lepra y la parálisis y abrió los ojos de los ciegos. Y Jesús fue el mejor médico, tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Para Él. Seríamos mejores si fuéramos sanados por el Espíritu, que es lo más importante. Es a través de la cruz que Jesús sana. Jesús está curándonos. No hay otra manera. También vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32.
Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Les leo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí escrito vosotros significa, en primer lugar, los efesios, y en segundo lugar, todos los que son salvos, ¿verdad? Tenemos que deshacernos del enojo y la ira. Así es como debe verse un cristiano salvo. Si nos hemos convertido en una nueva criatura, nuestras palabras y acciones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos deben cambiar para adaptarse a la nueva creación. ¿Cuáles son las características de un niño? Los niños no entienden el estado de ánimo y le enfada, ¿verdad? No debería estar llorando y enojado en este momento, pero simplemente no le importa eso, solo le enoja y llora. Expresa simplemente su terquedad hasta que logre su deseo. Así es como vemos un niño. No sabe si debe estar enojado o no. Y cuando está enojado, no sabe lo que está mal o no, ¿verdad? Y un niño simplemente se enoja. Eso es porque es niño, ¿verdad? No sabe cómo tener cuidado a los demás. Lo mismo sucede si la fe es joven, un niño. Si digo estas cosas imprudentemente y como le enoja así, no piensa en lo que le sucederá a esa persona. Así que solo se enojó y dijo cosas mezcladas con emoción personales. Por eso su fe es joven. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y tenemos que aplicarlas. ¿Por qué tengo este problema? ¿No estoy cerca de la palabra o no? ¿No se acercan a la cruz o no? Debemos pensar que la gracia y el amor de la salvación se han enfriado en mi corazón o no. Es muy importante. Tenemos que averiguar cuál es la causa y si sabemos que hicimos algo mal, tenemos que tirarlo a la basura. Y debemos perdonarnos los unos a los otros, ser benignos unos, misericordiosos unos a otros. Alguna persona puede pensar, ¿verdad? Si piensa eso, no le perdonaré porque la otra persona no me perdonó. Somos la misma persona que él, ¿no? Que dice una madre cuando un niño pequeño se enfada y llora por algo ridículo. Cuando más pequeño es el niño, más el bebé. Sí, madre, lo siento, madre, lo siento. No culpó nada, pero aún así diciendo, ¿no? Para dar un consuelo a su bebé, a sus niños. Esa es la diferencia entre un adulto y un niño. Los niños son tercos hasta el final. No es mi culpa, es su culpa, tu culpa. No es mi culpa. Está declarando hasta final. Si declara hasta final, saldrá un resultado.
no saldremos. Satanás exhorta más. Dígale, eso no es su culpa, dígale, es culpa de él. Como dígale, hay que juzgarla verdaderamente, hay que distinguirla, ver cuál es verdad. Pero ¿qué dice el versículo 32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros. Los cristianos deben primero tener piedad los unos de los otros, no juicio, sino misericordiosos. A medida que crecemos en la fe, comenzamos a perdonarnos unos a otros, a conocernos unos a otros y a tener compasión unos por otros. Vamos a buscar Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Yo les leo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Por lo tanto, el hecho de que un joven de fe siga haciendo esto, no debemos convertirlo en un problema de nuevo, sino que debemos discernirlo. Y debemos tener fe para orar. Tenemos que sentir lástima por ellos y no es apropiado convertirlo en un problema. Esto es lo importante ahora. Perdonándonos unos a otros. ¿Y qué dice? Versículo 32. Nuevamente vamos a ver y leer juntos. Vamos a leer juntos. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí mencionó uno con otros. Siempre nosotros declaramos, ¿verdad? Otra vez. Primero ellos. No voy a hacerlo. ¿Qué significa? Ya olvidó su gracia que le recibió por medio de muerte de Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado Dios? Dios nos perdonó con la cruz, ¿no? Por medio de matar su unigénito. Dios nos perdonó. Entonces, la santa ira de Dios no puede ser prevenida excepto por la cruz. Dios tiene santa ira, quiso mostrar a nosotros para evitar, para tirar en infierno, ¿no? Pero ¿cómo podemos evitar esta santa ira? Evitamos por medio de cruz, ¿no? Si evitamos en la cruz, podemos evitar en nuestra en nuestra ira personal. Sin embargo, olvidamos el poder de la cruz y no venimos a la cruz. No nos confiamos en la cruz. Entonces, no experimenta el poder de la cruz para triunfar
sobre la ira. Isaías capítulo 53 también dice que tenemos paz porque Él fue disciplinado en nuestro lugar, ¿verdad? La cruz nos da la paz. Como pecador, Dios tuvo la ira de un juicio tan grande, pero fue la cruz la que lo convirtió en una relación de paz, ¿no? Abajo de la cruz es donde la ira pierde su poder. Si corrimos abajo de la cruz, la ira dentro de nosotros ya no tendrá ningún poder. Donde la ira pierde su poder, donde la ira no puede influir, eso está debajo de la cruz. Entonces, la ira que parece explotar dentro de nosotros se desvanecerá. Solo bajo la cruz podemos disfrutar verdaderamente de la libertad de la ira. Cuando tenemos ira dentro de nosotros, nuestras mentes trabajan sin parar, ¿verdad? Entonces siempre tenemos un cansancio, tenemos una oscuridad. Por lo tanto, la alegría desaparece del corazón y se llena de cansancio y descontento, nada. No tenemos un contento, nada, ¿verdad? Es solo debajo de la cruz que podemos ser liberados de nuestra ira. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la ira? Es la cruz. Éramos pecadores vergonzosos, horribles ante un Dios, ¿verdad? Es la cruz la que nos ha restaurado. Cuando recordamos que Dios nos ha perdonado crucificando a Jesús, podemos controlar la ira dentro de nosotros. Cruz es un lugar donde puede controlar descanso y libertad en nuestra mente. San Mateo capítulo 18, leemos la historia de hombre a quien se le perdonaron 10,000 talentos, ¿verdad? El tamaño de un talento es igual a 6,000 denarios. Un denario es el equivalente al salario de un hombre adulto por trabajar todo el día. Un talento es el salario que un hombre tiene que trabajar durante casi 17 años sin descansar. Entonces, ¿cuántos son 10,000 talentos? ¿Tiene una calculadora? Vamos a calcularlo. 10,000 por 6,000 por total, ¿cuántos? 60 millones denarios, ¿verdad? Vamos a dividir 365. ¿Cuántos años sale? 164,000 años, 383 años, ¿verdad? 164,383 años. Si trabajamos continuamente sin descansar, podría conseguir 60 millones de denarios. Es una deuda que no se puede pagar, ¿no? Nuestros pecados equivalen a 10,000 talentos. Una persona que tiene vida solamente puede vivir hasta 100 años, ¿no? Es máximo, casi máximo. ¿Cómo podría trabajar 164,383 años? Dios, ¿qué quiere decirnos? Su pecado no puede pagar, aún quiere pagar. Entonces yo perdoné su pecado por medio de la muerte de mi hijo. Está diciendo. Entonces, ¿quién es el que recibió el perdón de 10,000 talentos? Somos ustedes y yo, ¿no?
Si sabemos que hemos sido perdonados de 10,000 talentos delante de Dios, no nos es difícil perdonar a los que nos deben 10 denarios, que es poco. Un poco. Entonces, ¿por qué no podemos perdonar a aquellos que nos han hecho un poco de mal? Hemos olvidado que se nos ha perdonado el enorme pecado de los 10,000 talentos. Es por eso que los 100 denarios que prestó a otros parecen más grandes que los 10,000 talentos que perdonó. Eso significa que te has olvidado de la cruz. Hemos olvidado la gracia que hemos recibido, ¿no? Así que hay falta de perdón, ira y a veces arrebatos emocionales. Es solo debajo de la cruz que podemos ser curados por el mejor antídoto del perdón. Podemos ser restaurados por la gracia de la cruz. En 2 de Timoteo capítulo 2, 1 dice que seamos fuertes en gracia. Podemos mantener nuestra paz cuando recordamos que la gracia fortalece nuestra fe, la restaura. Es debajo de la cruz donde se pueden sanar las heridas emociones, ¿verdad? Porque ahí está el mejor remedio de perdón. El mejor supresor de la ira es la cruz. De lo contrario, no podemos controlarlo. Cuando dejamos la cruz, podemos estar enojados en cualquier momento. Cuando olvidamos la cruz, pensamos erróneamente que merecemos estar enojados. Olvidar la cruz nos hace pensar que podemos estar enojados en estas situaciones. Jesús pudo haber expresado su ira tanto como quisiera, ¿verdad? Porque tiene todo poder, ¿no? A los fariseos que se burlan de él, a los saduceos que le pusieron a prueba a él, y a Judas Iscariotes que traicionó a Jesús, y a Pedro que maldijo a Jesús y lo negó 3 veces. Pudo expresar su ira a los soldados que clavaron a Jesús en sus manos y pies, le clavaron sus lanzas en el costado, ¿no? Más bien dijo a Dios, ¿verdad? Dios, espero que perdone el pecado de ellos. Ellos no conocen nada que lo que haciendo. Pudo estar tan enojado como quiso y juzgar a los judíos tanto como quiso, ¿verdad? Había un discípulo enojado que estaba al otro lado de Jesucristo. ¿Quién era? Este es Pedro, ¿verdad? Era Pedro. Pedro dijo que no dejaría a Jesús excepto para morir en la última cena. Cuando los sacerdotes fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y se cortó la oreja de Malco, el siervo del sacerdote, ¿verdad? ¿Qué tan irascible es? Dijo que nunca abandonaría a Jesús y maldijo a Jesús 3 veces y negó. ¿Qué tan vergonzoso habría sido eso? Pero cuando Pedro se encontró con el Señor resucitado, finalmente entendió el verdadero significado de la cruz. Y entonces
Pedro cambió totalmente. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 al 20. 1 Pedro capítulo 2, 19 al 20. Yo les leo, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay muchas situaciones en las que puede surgir la ira, pero como cristiano es hermoso soportar la tristeza pensando en Dios, pensando en Dios, pensando en Dios. Debemos estar enojados porque hemos sufrido tanto, que hemos sido tratados injustamente. En ese momento debemos orar a Dios. Debemos pensar en Dios. Señor, ayúdame. No quiero expresar mi ira mala. Señor, ayúdame para controlar bien. Tenemos que orar, ¿no? Vamos a pensar. ¿Hay alguien que haya sufrido como Jesús o no? En el mundo nada. Él murió en la cruz sin pecar, ¿no? Si pecamos en Él, si pensamos en Él, nuestro sufrimiento no es grande. Así que tenemos que recordar que si dejamos la cruz, podemos estar enojados en cualquier momento. Hay una cosa que no se puede encontrar en la mente, en las acciones de una persona enojada. Sería una cruz, ¿verdad? Están enojados porque se han olvidado de la cruz. El hecho mismo de que la persona está enojado es la evidencia más fuerte de que ya ha dejado la cruz. Esto no quiere decir que la salvación se haya perdido. Les digo que hemos recibido la gracia de la salvación, pero nos hemos olvidado de esa gracia. Es por eso que nos enojamos fácilmente. Pero nosotros, donde debajo de la cruz encontramos nuestro primer amor con el Señor. Con ese amor podemos controlar nuestras emociones. También vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13, 5. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Listo, leamos juntos con voz alta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aquí está escrito el poder de amor en relación con la ira. 1 Corintios capítulo 13 habla del poder y característica de amor, ¿verdad? Aquellos que son amados y que aman a Dios no se comportan irrespetuosamente. No buscan su propio beneficio, sino que viven de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso no se enfadan. La ira y la maldad están conectadas. Cuando expresamos nuestra ira, un corazón malvado se levanta dentro de nosotros, ¿verdad?
Sentimos que debemos vengarnos o devolver lo mismo, pensando. Es normal. Pero si recordamos cruz, podemos controlar. Si recordamos amor de Jesucristo, podemos controlarlo. Si cambiamos letra, amor en 1 Corintios capítulo 13 por Jesucristo, podemos entender más claramente. Explicaba el amor, pero al final estaba describiendo el carácter de Jesucristo. Jesús es sufrido. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso y no se envanece. Jesús no lo hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no lo guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Estas son las personalidades de Jesucristo. Todo cristiano debe saber que nosotros somos quien desempeña el papel de Jesús en el mundo, ¿verdad? La forma en que vivimos en este mundo es la vida de Jesús como actores. Somos actores para mostrar Jesucristo. A sus familias, ustedes son Jesucristo. Tienen que mostrar con carácter de Jesucristo. A sus amigos, usted también tiene que actuar como Jesucristo, con carácter de Jesucristo. ¿Qué pasa si se supone que debemos desempeñar el papel de Jesús, pero no actuamos como Jesús? Es posible interpretar el papel de Jesús de tal manera que sea muy lascivo o como mafia, que a menudo pierde los estribos y la ira. Hacerlo sería un insulto a Jesucristo, ¿verdad? Lamentablemente, puede haber algunos aspectos de nuestras vidas que sean así. Necesitamos examinar nuestras vidas en el mundo. Somos nosotros los que necesitamos revelar y dar a conocer a Jesús. Es por eso que somos llamados cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros que desempeñamos el papel de Jesús en el escenario de este mundo? Debemos actuar como Jesús. Al igual que Jesús, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestras mentes y nuestros corazones. Solo entonces podemos tener verdadera paz dentro de nosotros mismos. Solo entonces podrá revelarse el verdadero rostro de Jesucristo. Quizás la razón por la que la predicación del Evangelio es lenta entre nuestros familiares, amigos y conocidos es que no estamos cumpliendo el papel de Jesús frente de ellos, posiblemente. Hay que pensar. Una palabra está diciendo, predicando palabra, otra palabra, como otra cara, con otra cara está enojándonos a ellos. Ellos, ¿qué entenderá? Como nuestra predicación puede buscar una verdad o no. Hay que chequear esta parte. ¿Realmente estoy revelando la verdadera imagen de Jesús o no? Hay que pensar, hay que meditar. Vamos a meditarlo. ¿Realmente está desempeñando el papel de pequeño Jesús o no? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Somos nosotros los que debemos desempeñar el papel de Jesús en nuestra vida diaria. Jesús fue el que nunca cometió un error.
Él no tiene nada de pecado ni culpa. Incluso si no podemos llegar a ser como Jesús de inmediato, debemos seguir el camino de Jesús como ejemplo, ¿verdad? Ese es el camino de un cristiano y el deber de una persona salva, con el fin de desempeñar bien el papel de Jesús en diversas situaciones todos los días. Necesitamos pensar en lo que Jesús habría hecho en diversas situaciones. Somos cambiados el pensar constantemente en cómo Jesús habría recibido y pensar en esa situación, lo que habría dicho y cómo habría actuado. Y cada vez más nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones comienzan a parecerse a Jesucristo. Vamos a buscar, no tenemos tiempo, no vamos a buscar, solo vamos a presentar Hebreos capítulo 12 y 2. Hebreos capítulo 12 y 2. Si puede buscarlo rápidamente sería mejor, ¿verdad? Yo les leo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debe ser un hábito meditar profundamente en Jesús a diario para que no seamos sacudidos por ninguna situación o enojo en ninguna situación. ¿Cómo Jesús lidiaría y se comportaría frente a este tanto injusto? ¿Cómo lo aceptaría y pensaría en ello? Ese debería ser nuestro hábito. Así se ve correr a la cruz. La persona se vuelve capaz de controlar su ira. Podemos controlar nuestra ira. Sigamos tratando de pensar y actuar como Jesucristo. Vamos a crecer y vamos a ser cada vez más como Jesús, ¿verdad? A pesar de que todavía hay cosas en nosotros que nos falta, descubriremos que hemos cambiado mucho, ¿verdad? Es Jesús quien se revela a través de nosotros. Tomamos esa idea y aplicémosla a nuestras vidas esta semana. Necesitamos pensar y actuar como Jesucristo. ¿Dónde es posible? Solo es posible ir desde debajo de la cruz hasta el frente de la cruz. Esta persona puede controlar su sentimiento personal. Debemos recordar. La cruz es el mejor antídoto contra la ira. La cruz es el lugar donde la ira pierde su poder. Esta semana espero que todos nos quedemos debajo de la cruz. Vamos a orar con mi oración para terminar y iniciar reunión general. Vamos a reunir continuamente, más o menos 1 hora podemos reunirlo, pero también reunión es un alimento a nosotros. Y yo también, después del sermón no hay reunión, yo también puedo descansar más cómodamente, ¿no? Pero ¿por qué planificamos esa reunión? Por medio de podría alimentar y podría experimentar indirectamente. Es muy importante a nosotros. Vamos a orar para finalizar y iniciar la reunión general. Dios, que tiene mucho amor, te damos muchísimas gracias, primeramente por salvarnos y darnos una palabra correcta para recibir tu guía verdadero.
Señor, confesamos que somos falta mucho. No tenemos nada, una sabiduría, Señor, entre nosotros. Si tenemos una camino mala, si estamos caminando mala camina, Señor, espero que guíenos con tu palabra verdadera para mostrar tu carácter hacia el mundo. Somos como pequeño Jesucristo hacia del mundo. Nos mostramos bien con tu carácter, con tu palabra. Quien pueda escuchar y recibir una oportunidad para encontrar tu palabra, evangelio correcto. Señor, haznos formar bien con tu palabra para cambiar y crecer bien cada día más. Y también cuando encontramos errores y falta de otros hermanos, Señor, haznos perdonar como recordando cruz y gracia que recibimos por medio de muerte de Jesucristo. Por medio de este nosotros queremos crecer más, queremos apoyar más con nuestras oraciones. Esta semana, cuando esforzaremos en nuestra vida para aplicar tu palabra, Señor, denos una suficiente fe para pensar y superar todo nuestro pensamiento personal y nuestro sentimiento como una pereza, para que podamos aplicar y vivir, andar fielmente en tu voluntad. Seguidamente nosotros le uniremos en reunión de general. Por medio de la reunión de general, Señor, queremos recibir más tu gracia que preparó para nosotros. Señor, hasta salir de nuestra iglesia queremos obtener más tu gracia y tu guía y tu corazón amoroso y paz todo. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final del tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.